Buenos días, hermanos y hermanas, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, aunque sea en línea, pero vamos a adorar, vamos a alabar a Dios. Voy a hacer una oración muy breve para empezar este servicio en línea. Padre, gracias por esta mañana, gracias por lo que tú haces, gracias por cuidar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y hermanas. Y donde quiera que ellos estén, Señor, que tú recibas nuestras ofrendas de adoración, de alabanza, y que tu nombre sea exaltado en cada casa que esté acompañándonos esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh
Aleluya. Damos la alabanza y la gloria al Señor por este tiempo de adoración que estamos teniendo ahorita mismo. Sé que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es un tiempo que hemos designado para alabar al Señor, y me da gusto que de su casa nos esté viendo y esté separando este tiempo para tener un tiempo de intimidad con el Señor. Mientras cantamos esta canción de Dios de lo imposible, no se nos olvide que nuestro Dios es el Dios de las imposibilidades todavía. Él todavía hace milagros, Él todavía sana gente, Él todavía hace grandezas y proezas, y las va a hacer por nosotros. Es un placer estar aquí y saber que usted está en su casa con nosotros, unidos. La palabra dice que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Así que yo sé que el Señor, su Espíritu Santo, está aquí con nosotros y está ahí donde usted se encuentra ahorita mismo. Me llena de gozo saber que tenemos estos medios para todavía poder seguir haciendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que quiero animarle a que agarre su Biblia ahí donde usted está junto con nosotros, que agarre su espada y que la abra conmigo. Vamos a entrar un tiempo breve en la palabra del Señor. Si pueden ir conmigo al libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer empezando el versículo 23. Doy unos segundos para que lo encuentren en su casa. Y dice la palabra así: después de despertar la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Versículo 27, pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame a que vayas a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Las últimas semanas han sido semanas de gran reto para todos nosotros. Creo que cada persona en este país está siendo impactada por este virus que está causando mucho dolor y muchas cosas para diferentes personas. Muchas personas se han enfermado, tristemente muchos han perdido sus vidas, pero quiero animarle que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de dificultad, que miremos al Señor. Una de las maneras de ver hacia el Señor durante estos tiempos es de ver a su palabra. Cuando abrimos la palabra y leemos lo que Dios hizo, le permitimos a Dios que Él nos hable, que Él nos ministre de una manera, que Él toque nuestros corazones y abra nuestras situaciones. Yo encuentro paz cuando leo la palabra de Dios. Sin duda alguna, una de mis escrituras favoritas es cuando el Señor Jesús demostraba su poder sobre todas las cosas naturales. Cuando Él hacía milagros, que sanaba gente, que tocaba a un enfermo y era sanado, y Él le hablaba a las aguas y se callaban. Me encanta leer del poder de Jesús. Cuando su poder está en total vista para que todos lo puedan ver. Me quedo asombrado de ver el poder que Él tenía sobre los enfermos, sobre las enfermedades y sobre la naturaleza. En esta escritura en particular, el Señor le dice a sus discípulos que fueran hacia el otro lado. Les dio una dirección, les dio un punto de destinación, les dio una meta. Así como usted y como yo hemos sido prometidos otro lado, hemos sido prometidos que tenemos un cielo esperándonos y seguimos corriendo nuestra carrera de la fe. Tenemos un punto de destinación que es el cielo, un punto al cual tenemos que llegar, y hemos de llegar porque Dios nos lo ha prometido. Los discípulos se suben en la barca, así como Jesús les dijo, y empiezan a ir hacia el otro lado. La palabra dice que en medio de la noche el viento empezó a soplar y Jesús venía caminando hacia ellos, y ellos al verlo tuvieron miedo porque nunca habían visto algo así. Pensaban que era un fantasma y empiezan a gritar: es un fantasma. Y Jesús les dice: tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y luego Pedro
el cual muchos de nosotros conocemos como el que hablaba de más, el que decía cosas fuera de turno, el que hacía cosas que no eran normales para otras personas, tal vez el que hablaba de más a veces. Dice algo que me sorprende, dice: Señor, si eres tú, mándame a que yo venga a ti en el agua. Qué sorpresa, qué declaración tan sorprendente ver a una persona que está en una barca, hablarle a alguien que está en el agua y decirle: si eres tú, Jesús, déjame venir a ti. Me sorprende su declaración, pero lo que me sorprende más aún de esa petición de Pedro fue la respuesta de Jesús. Jesús no le dice: no, quédate ahí, espérame a que yo llegue. No, quédate, yo conozco tu fe, no tienes fe suficiente, quédate ahí. Jesús le hace una invitación y le dice a Pedro: ven. Hermano, yo quiero que tú sepas que Dios es un Dios que quiere que usted experimente su gloria. Dios no tiene miedo de tus retos. Él no se siente inseguro de las cosas que te están pasando. El Señor es fiel y es poderoso. Él, con todo gusto, acepta tus responsabilidades para poder demostrarte su gloria. Jesús no tuvo miedo. Jesús le dijo a Pedro: ven. Y ahora Pedro se encuentra con una situación en la cual nunca había estado antes, enfrentando algo que era completamente diferente a lo que él estaba acostumbrado. Usted ve, Pedro era un buen judío. Pedro había leído sus escrituras. Pedro sabía lo que decía la historia del pueblo de Israel. Pedro sabía que en un tiempo Moisés se encontraba con el pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo y con el ejército de Egipto al otro lado de ellos, atrás de ellos. Pedro sabía que cuando estaba el pueblo de Israel de frente del agua, Dios obraba al abrir las aguas. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí, Dios le dice a Moisés: abre este mar para que el pueblo pase. Y el pueblo de Israel pasó al otro lado sobre el agua separada y la tierra seca. En otra situación, cuando estaban a punto de tomar la tierra prometida, Josué le dice al pueblo, a los sacerdotes: cuando entren al agua del río Jordán, se van a abrir, se va a parar de fluir el agua para que ustedes puedan cruzar. Y así sucedió. Aparte de todo esto, Pedro era un pescador. Pedro conocía el agua. Pedro sabía que las cosas en el agua se hunden, que el agua no está diseñada para caminar sobre ella. Pedro sabía que era una situación diferente a la cual estaba enfrentando. Todo lo que él sabía le decía que en el agua, cuando Dios actuaba, abría las aguas. Pedro sabía que lo que él estaba experimentando ahorita era algo sin precedentes. Pedro se encontraba en una situación sin precedentes. Él nunca había escuchado de alguien caminar sobre el agua. Todo lo que él había leído era de que alguien había abierto el agua para que cruzara el pueblo. Él nunca había escuchado que su mamá o Moisés o Elías o alguien había caminado sobre el agua. Él nunca lo había visto porque nunca nadie lo había hecho. Y a Jesús caminando sobre el agua. Y ahora Pedro se encuentra con una situación a la cual él nunca ha presenciado antes y en la cual nunca se ha enfrentado antes. Hoy, mientras el mundo se ha detenido, negocios se han cerrado, los restaurantes no sirven comida para que usted coma allá adentro, no podemos ir a las películas, no podemos ir a los juegos, no podemos hacer cosas como normalmente lo hacíamos. Todos nos encontramos en situaciones en las que tal vez nunca hemos estado antes. Hay personas que me están viendo ahorita que han perdido su trabajo, personas que por primera vez en su vida se enfrentan a esta situación de no tener un empleo. Hay personas que no tienen que comer, hay personas que están enfrentando enfermedad que nunca han enfrentado. Todos estamos en un tiempo ahorita de incertidumbre, un punto donde nunca hemos estado antes. Tal vez usted nunca ha estado sin empleo antes y ahora está ahí. Tal vez nunca se ha cerrado el lugar donde usted trabaja y ahora se ha cerrado. Uno de nosotros nunca hemos visto un servicio en línea antes y ahora estamos siendo forzados a hacerlo porque las circunstancias nos previenen reunirnos en nuestras iglesias para alabar a Dios como normalmente lo hacemos. Estamos en situaciones sin precedentes. Y así que, ¿cómo enfrentamos estos tiempos sin precedentes? Estos tiempos que nunca hemos enfrentado antes. ¿Cómo, como creyentes que estamos siendo impactados por esto como los demás, cómo debemos de comportarnos en estos tiempos? Yo quiero señalarle al ejemplo de Pedro hoy. Quiero hablarle acerca de lo que Pedro experimentó y no quiero hablar de cuando él se hundió en el agua. Quiero hablar de cuando él caminó en el agua. Porque él nunca lo había hecho antes.
Nunca había visto a nadie hacerlo antes. No tenía nada con qué compararlo, no habían experiencias, no habían situaciones que él podía decir, yo vi que alguien más lo hizo, que alguien más lo ha hecho. Nunca nadie lo había visto. Y Pedro tiene una certeza cuando Jesús le dice, ven, que él se para y sale de esa barca y se para en el agua y empieza a caminar hacia Jesús. Usted ve, Pedro tenía una razón como nosotros, sin precedentes, algo que nunca había visto. Y aquí está delante de Jesús y él podía caminar sobre el agua, que es simbólico de algo que no es estable. El agua no está diseñada para que caminemos en ella. Esta situación ahorita es inestable para muchos de nosotros. No estamos acostumbrados a esto, no sabemos cómo tratar con esto. Y Pedro se para sobre esa misma agua que no fue diseñada para caminar sobre ella y empieza a caminar hacia Jesús. Pedro podía hacer esto, no porque confiaba en sus experiencias, no porque confiaba en lo que él sabía, lo que él conocía, lo que él había visto hecho. Pedro pudo hacer esto, caminar sobre el agua, enfrentarse a esta situación sin precedentes, porque Jesús ya estaba en el agua. Jesús ya lo había hecho. Yo quiero recordarle a usted esta mañana que tal vez usted nunca ha estado en esta situación antes. Tal vez nunca has estado sin empleo antes. Tal vez nunca has cerrado tu negocio antes. Tal vez nunca has estado en cuarentena en tu casa antes. Tal vez nunca has visto un servicio en línea antes. Pero no es la primera vez que Dios ve este tipo de situaciones. Solo porque nosotros nunca hemos enfrentado esto, no significa que nuestro Dios nunca lo ha enfrentado. Solo porque tú no sabes cómo comportarte con esto, no significa que Dios no sabe hacerlo. Situaciones sin precedente, pero tenemos a un Dios que todo lo puede y que todo lo ha visto. Pedro podía caminar sobre el agua porque su fe estaba en que Jesús ya lo había hecho. Usted y yo podemos enfrentar esta situación sabiendo que Jesús ya lo ha enfrentado, sabiendo que Jesús ya está en el agua. Él ya tiene la solución para nuestro problema. Yo sé que es normal tener miedo en estas situaciones. Nunca lo hemos enfrentado antes. Yo sé que es normal sentirse que no sabemos qué va a pasar, o cuándo va a pasar, o cuándo esto va a terminar. Pero son estos tiempos en los cuales Dios demuestra su poder y su gloria. Son estos tiempos donde usted y yo sí vamos a tener miedo, porque somos humanos. Vamos a tener un poco de situaciones donde nos llena la ansiedad, porque somos humanos. Pero tenemos que recordar que Dios todo lo puede y está de nuestro lado. Pedro empieza a caminar en el agua porque sabía que Jesús ya había caminado sobre el agua. Así que quiero darte esa confianza esta mañana de que tal vez no has enfrentado esto antes, pero nuestro Dios sí. No es la primera vez que pasa una epidemia en el mundo. Hace 100 años la influenza española arrasó por el mundo entero y Dios estaba ahí, así como Dios está aquí ahorita. Tú no eres la primera persona a la cual Dios va a ayudar, ni la última. No eres la última persona que se siente como te estás sintiendo, pero nuestro Dios ya ha estado ahí, ya ha ayudado a otras personas y te va a ayudar a ti también. Pedro podía caminar sobre el agua, no por causa de sus experiencias, no por causa de sus recursos, no por causa de su conocimiento. Él podía caminar sobre el agua porque él tenía la confianza de que Jesús ya lo estaba haciendo. Jesús ya lo había hecho. Nuestro Dios no está inseguro durante estos tiempos. Tal vez tú y yo sí, pero Él no. Tal vez tengamos un poco de miedo, pero Dios no. Dios no se siente desanimado por lo que está pasando. Esto no agarró a Dios por sorpresa. Dios está en control totalmente. Él nos va a sacar de esta como nos ha sacado de otras antes. Él te va a llevar hacia el otro lado. Tal vez tu fe te ha causado a que te pongas un poco ansioso y a hundirte un poquito. Pero quiero recordarte que cuando Pedro se empezó a hundir, Jesús no le reclamó en ese instante. Jesús no lo dejó que se hundiera. Jesús lo rescató. Así que si has tenido un poco de temor en este tiempo, ten ánimo. Dios no está aquí para empujarte hacia abajo. Él no está aquí para ayudarte a que te hundas. Él está aquí para ayudarte a levantarte y caminar sobre esta situación también. Dios está aquí para ayudarnos. Esta no es la primera vez que nuestro Dios ayuda a alguien, ni va a ser la última.
Nunca hemos enfrentado esto antes, pero Dios sí. Nunca hemos salido de esto antes, pero Dios sí ha sacado a otros de esto antes. Y lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo, porque Él nos ama, porque Él cuida de nosotros. Quiero que usted tenga esa certeza hoy. Quiero que tenga esa confianza hoy de que nuestro Dios está para ti y por ti, porque Él te ama y Él quiere sacarte de esto, porque Él se glorifica en estas situaciones. Así que usted no está en su casa, quiero animarle a que confiemos en el Señor. Cierre sus ojos conmigo por un instante mientras cerramos esta breve interacción que hemos tenido. Vamos a clamar a Dios y vamos a orar por unos minutos, unos segundos si es posible, y pedirle a Él que nos ayude a combatir lo que hemos estado sintiendo, que nos ayude a batallar esta incredulidad que tal vez hemos tenido, y sobre todas las cosas que Él haga su voluntad. Ahí no está en su casa, cierre sus ojos conmigo por unos instantes nada más, porque yo sé que Dios está ahí también, y hablemos con el Señor. Digámosle: Padre, yo sé que tú has estado en esta situación antes. Yo sé que tú has visto cosas imposibles antes. Yo sé que has ayudado a otras personas que han atravesado cosas peores antes. Y así como Pedro podía confiar en Jesús que estaba en el agua, así puedo confiar yo en ti ahorita, porque sé que tú estás de mi lado. Tú me vas a ayudar a salir de esto, Señor. Señor, yo oro por cada persona que está en su hogar ahorita, cada persona que se siente insegura, cada persona que se siente con miedo. Declaramos tu paz, Señor, que esa paz que solo tú das les toque, les ministre, les sane, Señor. Declaro sanidad para aquellos que están enfermos. Declaro sanidad para aquellos que tienen miedo, Señor. Declaro tu paz. Declaro que tú estás del lado de nosotros, Señor. Y como tu palabra dice, si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Tú estás de nuestro lado, Señor. Ayúdanos a creerte. Y que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestros líderes. Sana esta tierra, Señor. Haz tu voluntad sobre este país, sobre este mundo, Señor. Que tu palabra sea la que domine, Señor, en estos tiempos. Que tú, Señor, seas glorificado, Señor. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos por este tiempo tan especial en tu presencia. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, Señor. Amén. Hermano y hermana, ahí donde tú estás, yo sé que Dios nos ha hablado. Una palabra tal vez breve, pero palabra poderosa. Nunca has estado aquí antes, pero Dios sí. Dios te va a ayudar de esto. Dios lo está haciendo. Así que quiero animarte a seguir adelante y que sigas confiando en el Señor, porque Dios está de tu lado. Dios los bendiga y nos vemos pronto.